Bienvenidas una vez más a esta tu hora de catarsis. En esta oportunidad con una mujer maravillosa, bueno, dueña de un negocio que ahorita les vamos a hablar de qué se trata, de qué es, qué vamos a hacer y cómo nos puede orientar a esas mujeres, a esas profesionales que hacemos vida en este país y que quizás pensamos que no encontramos una carrera o una profesión. Y mi querida Elisa va a estar hablando un poquito sobre todas aquellas cosas que sí se pueden volver nuestras posibilidades futuras en este país. Pero antes de eso, quiero recordarles que este es un programa educativo, informativo y orientativo. Bajo ningún concepto pretendemos ser un sustituto de su terapia física, terapia psicológica, medicina, nutrición u otros. Si usted siente que algo de lo que escucha o ve en este programa toca fibras íntimas y procesos muy profundos dentro de usted, por favor, busque ayuda con su médico primario. Dicho esto, comenzamos en esta tu hora de catarsis. Y tenemos a Elisa Cárdenas. Elisa es una mujer emprendedora, es mamá, es migrante y ya hoy en día tiene años haciendo su vida en Estados Unidos y tiene un proyecto bellísimo del cual vamos a hablar hoy, porque Eli no solamente va a ser nuestra facilitadora en el área infantil, sino también va a ser una sponsor maravillosa que está apoyando esta propuesta del Foro de Salud Mental que traemos a la ciudad. Y por eso hoy quisimos contar su historia, porque sabemos que mucho de lo que ella tiene que decir también de alguna u otra manera tú puedes nutrirte, aprender y crecer. Eli, bienvenida a esta tu hora de catarsis. Gracias, Marixa. ¿Cómo te sientes? Me siento sumamente feliz porque imagínate, estoy contigo, que aunque no lo creas, hace muchos años te he seguido y creo que tienes una labor hermosísima. No solamente has demostrado tener un corazón extraordinario como ser humano, sino una gran profesional que nos guía y que nos impulsa cada día. Tan bella. Eli, háblanos un poquito de, bueno, de primero todo lo que haces acá, de qué se va a tratar tu conferencia durante la actividad del 23 de agosto, qué nos vas a dar a la comunidad y cómo es que, siendo, bueno, venezolana, migrante, decides irte por el área educativa, por el área además infantil, y luego cómo transformaste lo que comenzó a llevarlo a un emprendimiento. Bueno, soy venezolana, apasionada de primera infancia, comprometida definitivamente con esa etapa irrepetible como lo es la infancia, y desde Venezuela he sido educadora. Llegué aquí hace muchísimos años y tuve la suerte de ser maestra. Sin embargo, en la trayectoria tomé la decisión de formar mi propio home daycare, el cual me permitió hoy en día tomar esta decisión, valga la redundancia, de hacer o crear Educarte Training Center, quien tiene como misión acompañar a proveedoras de cuidado infantil, a todos los home daycare, a todos los daycares, a todas las maestras de educación infantil, a cambiar esa mirada hacia la infancia y poder acompañarlos con muchísimo amor, con muchísimo respeto, con muchísima responsabilidad. Ahora, fíjate, ¿no? Para las personas que vayan a ir ese día al evento, que sabemos que es un evento, bueno, gratis, que la gente puede ir, nutrirse, ¿qué se va a llevar en tu facilitación o qué herramientas nos vas a dar? Bueno, fíjate que cuando yo vi la propuesta que hiciste con el Foro Latino de Salud Mental, hizo un clic conmigo porque definitivamente la salud mental empieza en la infancia. Correcto. Y sentí la necesidad de poder mostrarle a todas esas personas que van la posibilidad, o a las proveedoras que van allí, que estoy segura que van a estar muchas, mostrarles la posibilidad de mirar la infancia y tener la responsabilidad de cómo interpretar esa conducta, más allá del caso en ese instante, ver qué nos quiere decir ese niño y poder acompañarlo con sensibilidad, con asertividad, y hacerle una experiencia distinta a ese chiquito en ese momento. Ok, ahora, ¿cómo es que llegamos a la parte de tu propio emprendimiento? Si bien es cierto, comenzaste con el daycare en casita, que es un home daycare, como se le dice acá. Sí. Y bueno, te dio, como de hecho lo hemos hablado de manera anterior en diferentes lugares en los que hemos estado. Sí. Pasar de eso, porque obviamente se vive un duelo de tener, digamos, como una especie de estabilidad, porque tienes una rutina, porque sabes
cuánto entra, cuánto sale, pero luego cuando damos el salto a quiero enseñar. Quiero ya no a los niños en este sentido, sino ahora enseñar a los facilitadores, a los docentes o a las teachers o a los maestros, como se le diga, bueno, aquí en el tema de la educación. ¿Cómo fue que diste ese salto? ¿En qué momento llegó ese clic? Mira, ese clic llega, recuerdo muy bien ese día, estaba rodeada de proveedoras de cuidado infantil, mis compañeras en ese tiempo. ¿Dónde está tu micrófono? Aquí. Ajá, ok. Si quieres, póntelo fuera. Para que se escuche, listo. Okay. Ahora sí, estaba rodeada. Estaba rodeada de proveedoras, estábamos en una capacitación y me hizo clic porque me di cuenta que estaban hablando o vertiendo una información que no tenía nada que ver con la realidad de nosotras como home daycare. Como bien saben, nosotros como proveedoras cumplimos muchos roles a la vez y a veces tenemos grandes jornadas. Entonces, esas capacitaciones son más que todo para escuelas donde tienen muchísimo personal y nosotras cumplimos todos esos roles y al vertirnos esa información no es aplicable para nuestro día a día, no es aplicable. Correcto. Entonces se pierde el amor por enseñar y se pierde ese compromiso de querer transformarnos como conducta, como adulto, para poder acompañar a ese chiquito. Entonces lo que hacemos es como que cumplir horas de certificación y ahí se queda. Sí, porque no lo aplicamos. No lo aplicamos en absoluto, no lo aplicamos. Entonces es como que es como algo infértil, no nace nada de allí. Y la idea mía de formar Educarte Training Center, que definitivamente es como esa consecuencia natural de lo que yo soy, porque soy educadora, y que lo que hice fue una transferencia a quién educo ahora. Es darme cuenta de que el foco que siempre poníamos en el niño, en cambiar la conducta del niño, es cambiar el foco hacia el adulto y darnos cuenta que somos nosotros los responsables, que con mi calma yo puedo lograr la calma de ellos. ¿Me explico? Sí. Ahora bien, ¿cuáles son esos desafíos que tú sientes? Ya tienes muchos años en el tema de la educación, que sientes que incluso en este país existe con respecto a la formación del personal docente, porque si bien es cierto, tenemos lo que tú acabas de decir, no, hay mucha gente que tiene vocación, hay otra gente que va nada más por recibir un salario y se va y tal, y entonces no piensan mucho en el impacto que yo tengo en la vida del niño, desde que están chiquiticos hasta incluso teenagers. Sí. Nosotros como adultos. Correcto. Entonces, ¿cuáles son esos desafíos que tú sinceramente puedes decir, Mari? O sea, yo creo que tuviéramos que trabajar en esto, esto y esto, nuestro sistema educativo mejorara en esto, esto y esto, ¿cuál sería? Mira, más que hacerte una lista muy larga, porque estaríamos muchas horas aquí, yo creo que yo me enfocaría solamente en que, primero, en entender, como tú lo dijiste hace un poco, que nosotros tenemos una labor importantísima en la formación y en la vida de salud mental de esos chiquitos, ¿ok? En segundo, es que darse cuenta que nosotros... se me fue la idea. Dale, no importa. Piensa. Ajá. ¿Cuáles son los desafíos? Tranquila. Desafíos en la educación. Bueno, primero que el gobierno no manda plata para que formen a los docentes. Sí, en lo que ya me volví. Okay. En lo que yo me centraría más que en hacerte quizás una lista, porque de verdad estaríamos muchísimo tiempo aquí, yo me centraría en trabajar esa vocación. Okay. En que supiéramos que la conexión con esos chiquitos es lo más importante. El yo conocer qué necesita mi alumno. Yo voy a poder entonces planificar para que él pueda tener la magia de querer aprender. Entonces creo que deberíamos de enfocar nosotros como sistema educativo en no seguir un patrón donde definitivamente hay una distancia entre el alumno y el docente, donde hay una palabra terrible que es la competencia. Vamos a ver qué puedes dar tú para yo ponerte una etiqueta si vales más que el otro. Entonces llegamos a ser como hasta desechables. No serviste y desde chiquitico tenemos una etiqueta si somos para GD y entonces vamos a aplicar o vamos a ser elegibles para determinadas escuelas y los otros no. Y desde pre-K empieza una división terrible que lo que hace es bajarle la autoestima de ese niño. Entonces yo creo que yo me enfocaría como docente es en hacer esa conexión
principalmente con mi alumnado. Ok, entonces sería como trabajar el ser del docente. El ser del docente. Que el docente logre reconocer cuál es esa capacidad innata que está en él y cuáles también, creo yo, pudiera aprender. Porque si bien es cierto, todos tenemos muchas capacidades y vocación para hacer cosas que nos apasionan, sí, también es cierto que hay cosas que no sabemos. Entonces, dentro de lo que tú haces en Educarte, pues estas formaciones van desde nutrir al docente en que aprenda esas habilidades y destrezas, por ejemplo, en desarrollo infantil, sí. ¿En qué más? Es más que todo, no solamente el que aprenda qué hacer, sino por qué lo hace. Okay. Cuando tú sabes el por qué haces algo, el por qué durante mi actitud con esos chiquiticos, el impacto que yo puedo crear en ellos, yo voy a hacerlo de la mejor manera. Yo tengo que enamorar a mis docentes de su trabajo. Yo enamoro a todas mis proveedoras de cuidado infantil, diciéndoles que ellas tienen todas las habilidades, que vamos a encontrarlas, vamos a comprometernos, porque ellas tienen que aprender que ellas son el punto de partida de una trayectoria hermosísima educativa de esos chiquitos. No somos menos, somos demasiado importantes en la trayectoria de esos chiquitos. Entonces, creo que yo enamoraría, como dices tú, trabajaría muchísimo el ser de ese docente, de lograr que él logre comprometerse desde la responsabilidad, desde el amor, de esta maravillosa profesión que es impactar un ser humano. Sí. Eso correcto. No lo tiene todo el mundo. ¿Sabes la responsabilidad y el privilegio que tenemos nosotros como docentes de poder tener en nuestras manos la vida de otro ser humano? Porque la tenemos. De acuerdo a mi conducta, de acuerdo a mi visión, que yo tenga en un momento de una conducta determinada de ese chiquito, yo puedo cambiar su experiencia. Puedo hacer de ese niño el niño más feliz o el niño más infeliz. Ahora, fíjate tú, ¿no? Mientras tú hablas, me quedo pensando en otra de las preguntas que también como migrante y apasionada también del tema educativo, ¿no? El tema financiero. Porque la realidad es que como educadores, y esto es algo que he escuchado mucho en mi país, siempre escuchaba gente decir, ay, no estudies educación porque te vas a morir de hambre, eso no te va a dar dinero, o no estudies psicología porque eso no te va a dar. Y tenemos esa tendencia a menospreciar lo que es la parte educativa, creyendo que realmente es algo que no puede proveerte económicamente de cosas, ¿no? Y dentro de este maravilloso proyecto Educarte, tú no solamente acompañas, vamos a decirlo así, a la facilitadora, sino que también puedes dar mentorías y orientar a otras personas a poner su home daycare, sí, a enseñarles cómo pueden llevar a cabo ese sueño. Porque también es cierto que muchas facilitadoras, después de trabajar X cantidad de tiempo, se dan cuenta y dicen, no, ya va, pero es que esto no me gusta. Esto no lo haría yo. Y es válido. Y es válido, Y es completamente válido. Y entonces luego viene este salto de realmente, si lo hago yo, ¿cómo lo haría? ¿Cuál es ese primer paso? ¿Es posible? ¿No es posible? ¿Qué necesito? ¿Me es rentable? ¿No me es rentable? Entonces hablemos un poco de eso, porque yo estoy segura que las personas que nos están viendo o nos van a ver van a querer también quizás saber sobre el tema financiero. Sí. Sí, yo creo que voy un poquito atrás y es entender que tenemos una profesión hermosa, pero tenemos que aprender. Y si a nivel financiero, wow, tener un home daycare es muy rentable. Es muy rentable porque además estás en tu propia casa. Si vamos a hablar de rubros específicos, te ahorras la gasolina, te ahorras quizás el vestuario que tienes que utilizar para ir a lo mejor a otro trabajo, pero además el Estado te ayuda. El Estado te ayuda con la parte de alimentación de esos niños, te ayuda con certificaciones también gratuitas y te da todo el ambiente preparado para que tú decidas cómo florecer esa oportunidad. Pero creo que es un tema de rentabilidad económica extraordinario. Creo que es una oportunidad donde nosotros podemos lograr muchísima estabilidad. Tú me preguntaste hace un ratico y no te contesté cómo yo cambio, ¿no? Después de tener más de 13 años con una estabilidad económica espectacular,
ahora a tener el manejo de Educarte Training Center y trabajar con adultos, y es porque, vuelvo y te repito, es cambiar la visión de enfocarme solamente al alumno, enfocarme ahora a ese adulto, que si ese adulto tiene esas herramientas para poder trabajar dentro de su casa, mira, yo te puedo decir que pasa de miles de dólares mensuales. Entonces, esto es importante que lo toquemos, porque a mí siempre en cada episodio de La Hora de Catarsis hablamos mucho del tema del ser, del tema del propósito. De hecho, los episodios anteriores hablamos mucho de cómo como inmigrantes podemos lograr muchas cosas, ¿no? Y también hablo de una transformación que nos lleve no solamente a encontrar el propósito de lo que nos gusta hacer, sino que además también podamos recibir monetariamente lo que nos dé un poco de paz, de tranquilidad, porque si bien es cierto, yo siempre lo digo por mí, digo, nosotros cuando trabajamos en la parte educativa, en la parte de enseñar, en la parte de educar, parece que tuviéramos un corazón muy grande, y a la hora de que nos toca, ¿sabes? Preguntar, mira, me tienes que pagar tanto por esto, me tienes que hacer esto por tanto, no le cuesta, ¿no? Sí. Pero creo que tiene mucho que ver también con la cultura. Sí, tiene que ver mucho con la cultura. Es un trabajo arduo, yo no lo voy a negar. Es un trabajo, una jornada muy larga, a veces hasta de 10 horas, y quizás hasta más, porque es tu negocio. Correcto. Y si tú te enamoras de tu negocio, a veces estás hasta 12 y 13 horas. Sí, vale. Y si estás en tu casa, mucho más. Sin embargo, con organización, con preparación, con estructura, puedes lograr un ambiente espectacular y poder brindarle a ese chiquitico un lugar seguro donde él pueda expresar sus emociones sin miedo a gritos, sin miedo a castigo, donde hay una estructura a donde haces un trabajo además comunitario hermoso, porque puedes tener la oportunidad de trabajar con familias e impactar en la salud mental de cada uno de ellos. Y creo que por eso en este momento o en este país yo descubrí esa oportunidad desde home daycare, porque en Venezuela no hay ese concepto de home daycare, porque aquí te dan la posibilidad de aprender cómo planificar, de cómo estructurar un ambiente muy parecido al de pre-K, y prepararlos para que ellos tengan esa primera experiencia con el sistema educativo. Sin embargo, nosotros podemos lograr muchísimo más en nuestros home daycare a nivel económico, porque yo trabajé 8 años en el sistema educativo aquí, y cuando tuve mi home daycare ganaba, no sé si el doble exactamente, pero quizás hasta un poquito más, quizás hasta un poquito más, y tenía una libertad enorme de mi horario, de lo que yo iba a enseñarles a esos niños, de cómo iba a introducirme con la familia. Realmente es una experiencia maravillosa y me hace muchísima falta estar cerca de los niños, pero de alguna u otra manera sigo estando. Mis proveedoras son mi puente hacia la infancia. Además que creo que sembrar en el corazón de esas facilitadoras o facilitadores que de alguna u otra manera pues van a llegar al corazón de los chiquitos, es ya como quien dice tú, se les cambia la vida, se les cambia la vida, porque es mucho más allá de cumplir unas horas de certificación que nos las exige el estado de Texas anuales, es buscarle ese sentido pedagógico a cada una de esas horas de certificación exigidas. Y si tú llegas a lograr enamorar a esa proveedora de cuidado infantil para que no, como tú dijiste, ay, esto no es para mí, esto me canso mucho, que también es válido, pero si tú llegas a mostrarle, mira, pero tienes esto así, vamos a empezar esto así, y organizamos todo su día a día y prueba para ver cómo te va antes de tomar una decisión. Mira, yo te puedo asegurar que de todos estos 4 años que tengo con Educarte Training Center, ninguna se ha devuelto. Más bien se han comprometido aún más, porque le han visto la posibilidad económica, la estabilidad económica, por supuesto, de tener siempre dinero. Óiganlo bien, siempre hay dinero en el banco con un home daycare. Ahora bien, fíjate, ¿no? Hablamos de este punto y mientras te escucho viene otra pregunta a mi cabeza y tiene mucho que ver más bien con los dueños de daycares. Con los CEOs, que ponen de pronto directores o directoras, y esto tiene que ver más con la parte ética. ¿Cómo este mensaje iría directamente a esos facilitadores o a esos dueños de negocio que tienen a cargo a su personal, ya sea directores o ya sea dueñas de daycares, ¿okay? O de centros educativos? Porque creo que lo que tú estás hablando hoy aplica para toda la parte educativa. Para toda la parte educativa. Hacerle entender
la importancia de salvaguardar la salud mental de nuestros empleados. Sí. Porque tendemos a pensar como dueños de daycares, como directores de escuelas o de daycares también, que las maestras no se cansan, que las maestras no tienen derecho a breaks, que las maestras no están agotadas, que las maestras además tienen que adivinar cómo es lidiar con un chamo neurodivergente. Sí. Y me molesta de sobremanera, y te lo digo ahora con mucho amor, y obviamente la gente sabe que en el programa, pues, yo trato, por eso se llama la hora de catarsis, yo trato de soltar. De soltar, para sanar. Y mira, yo he trabajado en daycare muchísimo desde que llegué hace como 6 años acá, y me incomodaba muchísimo, no tanto por mí, sino por ver la falta de empatía de los directores, de las directoras, de los dueños de negocio, de vernos a nosotros como un número y no como personas que de alguna u otra manera le damos vida a ese lugar. A ese lugar. Y es como si tú fueras la desechable, porque tú tienes que estar todo el tiempo con la batería prendida. Entonces, ¿qué ocurre cuando tengo chamos neurodivergentes y no inviertes como director en darme una facilitación? Y no inviertes como dueño de negocio en traer de pronto un especialista en el área de salud mental para que me hable de mis propios cuidados como docentes, cuando tengo en el salón niños con TDAH, con autismo, con problemas de aprendizaje. Y a veces hasta puedo ser la única en un salón. Sí. Porque no hay ayuda. Bien sea porque aquí la ley establece que, por ejemplo, 8 niños para una maestra. Sí, pero es que en los 8 niños para una maestra hay no te 4. están contando que hay 4 neurodivergentes. Sí. Y los otros neurotípicos. Pero ahí todo viene, Marixa, desde el no entendimiento de lo que son las necesidades de un niño. Correcto. Es entender que hay que apoyar al que cuida. Si yo no cuido al que cuida, ¿cómo tú no vas a asegurarle un bienestar a esos niños? Yo no le puedo dar calma a un niño que necesite un acompañamiento en un momento de caos, porque es normal en su neurodesarrollo, si yo estoy abrumada. Entonces, ¿qué pasa? Caemos en el mismo punto. El punto es no entender o no darle prioridad a las necesidades del niño. Es allí. Entonces, por supuesto, cuando tú no le das prioridad a las necesidades del niño, no le estás dando prioridad al que cuida. No le estás dando su tiempo de break, no le estás dando su valor, no le estás dando herramientas. Ni capacitación. Ni capacitaciones, porque son capacitaciones donde buscan las más económicas, Sí. para que entonces ellos hasta aprendan la computadora. Terrible. Y ellos estén lavando, estén haciendo los quehaceres de su casa porque llegan muy cansados, pero yo no estaba escuchando. Ahí no hay transformación. Y si no hay transformación, no hay compromiso. Sí. Y si no hay compromiso, no hay exigencia a mi jefe. Sí. Porque entonces se sienten que siempre están por debajo y que tienen que calarse esas exigencias de ellos, aplastando mis necesidades como educadora. Pero todo viene de la formación desde el sistema educativo, que está creado definitivamente no para los niños, está creado para el bienestar de los que están arriba, del adulto, de los que controlan, de la competencia y de los que dan dinero, porque sabemos que aquí por cada niño neurodivergente te dan dinero, te dan dinero en las aulas, en los home daycare, en los daycare, en las escuelas, dan dinero. Ellos se pelean el niño que tenga alguna dificultad. Entonces, claro, es una cuestión de ética. Tú lo dijiste, es una cuestión de ética para educar. Si tú tienes ética, completamente, la metodología sería completamente Entonces, distinta. Para parafrasear un poco lo que dices y que la gente entienda el contexto, sería invitar a esos directores, invitar a esos dueños de negocios de cuidado infantil a proveer capacitación, herramientas para el adulto que cuida, acompaña y educa al niño en el aula, porque esto le permitiría entender las necesidades propias del neurodesarrollo o del desarrollo socioafectivo del niño, y de esta manera, pues tanto el docente, el facilitador, como el niño o los niños en general pueden tener un equilibrio. Por supuesto, y dotarnos de personal. Correcto. Dotarnos de personal, porque si yo estoy en una escuela grande, yo tengo que tener también mi socióloga, que tiene que trabajar con la comunidad como familia, no tengo también que hacerlo yo como docente, no me da tiempo. Correcto. No me da tiempo, y eso me abrumo. Eso me encanta, porque eso es algo que yo, por ejemplo, cuando trabajé en daycares,
y lo puedo decir en Wisconsin, aquí en el estado de Texas, radica lo mismo. Todo el tiempo es pensar en que el docente, y es un peso súper duro. Sí. Y ojo, porque yo siendo psicóloga sí, podía de pronto tener ciertas herramientas, pero cuando me encontraba con mis amigas, con mis colegas de trabajo, que se quedaban horrorizadas porque tenían chamos neurodivergentes con neurotípicos, habían 20, 25, solamente 2 maestras, volviéndonos locas unas con otras. O sea, te estoy hablando de que también hace falta que se capacite el personal. Claro, y como lo dices tú, por supuesto, no lo vean como un gasto, no lo vean como que eso es una inversión estoy hermosísima. gastando por esto. No, nutran a su personal, denle sus tiempos de breaks, tengan maestras rotativas que de pronto pueden, a la hora de un berrinche, si usted ve que una maestra, porque las maestras no somos. Cuiden a sus maestras, cuídenlas, protéjanlas, tienes que cuidarla, tienes que protegerla. ¿Por qué hay tanta rotación de personal? Porque no lo resisten, porque hay mucha exigencia y no hay realmente... No hay retribución financiera, no hay retribución emocional, no hay retribución de capacitaciones. Tienes que cuidarla, tienes que enamorarla, tienes que validarla, tienes que acompañarla para que ella entonces pueda hacer lo mismo. Tienes que enseñarla que ella importa para que a ella le puedan importar esos chiquitos. Y ese va a ser tu éxito. Si tú tienes una buena maestra, una buena profesional, una mujer entregada, wow, se lo va a vertir a esos chiquitos y tu home daycare va a ser, o tu daycare o tu centro va a ser exitoso por eso. Correcto, yo siempre digo que el resultado de lo que tenemos tiene mucho que ver con la punta del líder. ¿Cómo es tu líder? Y esto aplica para todos los casos. Estamos hablando de educación en este podcast de hoy, pero esto aplica para todo. Sí. ¿Cómo es el líder de tu casa, de tu trabajo, de tu empresa? Es todo lo que se desarrolla. Tú tienes que tener una visión de un contexto gigantesco. Te tienes que poner como, de verdad, desde arriba, como un zoom y ver todo, que no se te olvide ningún detalle. ¿Cuál es la hora que ella necesita para ir a comer? Si ese día se siente mal, tú tienes que tener un cuartico quizás para decirle, te entiendo porque somos seres humanos, y tienes que tener un plan B de otra que le venga a suplir. Eli, te voy a comentar algo, ¿no? Sabes que yo en Venezuela, antes de venirme, me dolió mucho cerrar mi daycare, pero yo tuve un daycare con el que duré casi 4 años. Y a veces yo escuchaba niñitos llorar, porque es normal, están llorando a la hora de la comida, se fastidian, ¿no? Usualmente siempre yo tenía claro cuáles eran los momentos más fuertes, que generalmente eran la hora del desayuno, porque o todos tienen hambre, la hora del sueño y la hora del almuerzo, ¿no? Bueno, entonces ya yo escuchaba un llanto y de una vez me metía, porque ya yo sabía cuáles eran mis maestras que se iban a colapsar. Entonces yo ya voy un momentico para el salón tal, les teníamos nombre. El salón de las abejitas. Me metía en el salón de las abejitas y le decía a la maestra, anda tú a ayudar en la cocina a ver qué hace falta, yo me voy a quedar aquí. Y en ese tiempo ella se tomaba su café, se reía con la de la cocina, echaba cuentos, y a los 5 o 10 minuticos, porque en realidad eso era lo que estaba, 5 o 10 minuticos, esa maestra llegaba recargada, pero ya había pasado 3, 4 horas, por supuesto, escuchando el llanto. Entonces es normal, pero por eso, como tú dices, hay que hacer esas capacitaciones. Transformando, dándole herramientas de cómo autogestionarse ellas también. Y tú brindar un ambiente donde ellas puedan gestionar sus emociones, que todos los días no son iguales. Todos los días no estamos igual. Y igual que los niños, todos los días no están igual. Pero entonces es ayudarlas a transformar esa visión y que número uno, que ellas sepan, yo soy el adulto para poder acompañar a ese chiquito, pero también preguntarse, ¿quién las cuida? ¿Quién cuida al que cuida? Eso es un taller hermosísimo que yo tengo. Ay, me encanta. Dentro de mi programa. ¿Quién cuida a quien cuida? Vamos a hacer muchas cosas. Sí, vamos a hacer muchas cosas. Yo sé que sí. ¿Quién cuida a quien cuida? Y eso es maravilloso porque ellas se encuentran como mujeres. Además, son mujeres inmigrantes. Mujeres que han venido con dolor, de pérdidas. Mujeres que tienen el techo del idioma. Mujeres que tienen grandes jornadas de trabajo. ¡Wow! Vamos a darle lo mejor a ellas para poder entonces trabajar
cómo ellas van a dar lo mejor a ese chiquito que no tiene la responsabilidad de verdad de nada. Pero que son los que terminen pagando todo. Y que además te voy a decir una cosa, yo siempre lo digo, ¿no? Yo cuando veía aquí en esta experiencia que he tenido trabajando en daycares, que yo veía, pues eso también hay que hablarlo, y esa es la realidad. Claro. Veía que de pronto había un maltrato hacia el niño, ya sea verbal, o ya sea de pronto le di un jalón para que se quedara tranquilo y tal. Yo digo, aquí hay mucha carencia de educar a nuestros docentes, de capacitarlos y de hacernos entender como empleados o como dueños de negocio. Ellos no nos están pidiendo algo. Nosotros estamos recibiendo un pago. Ajá. Nosotros somos sus empleados. Nosotros somos sus empleados. Entonces la gente se molestaba conmigo y me veía como que sí, pero es que ellos son los niños, nosotros somos los que mandamos. No, hermana, nosotros somos los empleados de esos niños. Sí. Porque por esos niños es que tú tienes un salario y yo tengo un salario. Exacto. Entonces creo que también lo que tú acabas de decir, y me encanta tu punto, porque tú siempre enfocas el punto en el derecho del niño, en entender al niño. Chama, y es que éticamente ningún niño que tú tienes en este país es gratis. No, para nada. Ellos están pagando. Muchísimo pagan. Un papá paga muchísimo dinero. Entonces, para que se lo cuiden y se lo respeten a su chiquito. Injusto que por negligencia nuestra o de nuestros directores o de nuestros dueños de negocio, que nosotros tengamos, mira, la indecencia, porque esa vaina no tiene otro nombre, de darle un jalón a un muchacho o de tratarlo mal o de decir, ay no, fulanito es que ese es el que se porta mal, ay no, es que ese es el que es rarito. No, tú ves cada comentario que tú dices, ¿será que sigo aquí? Porque de verdad que es muy fuerte, es como cuesta arriba. ¿O será que de verdad me afianzo y sigo con este proyecto hermosísimo de transformar esto que yo digo, no se están dando cuenta que están marcándole la vida a ese chiquito? Lo marcan para toda su vida. Porque en esa primera infancia, que es cuando están en nuestras manos, como proveedores de cuidado infantil en los home daycare, es cuando tú muy bien como psicóloga lo sabes, que a nivel de neurodesarrollo hay diferencias después que se notan hasta en una resonancia magnética. Claro. Entonces, wow, pero no se puede ser tan poco empático, porque a lo mejor yo en un comienzo podía ser como muy ruda en decir, wow, esta tipa cómo le batuquea al muchacho, ¿no? Sin embargo, hay que irse entonces también más allá de la conducta también del docente. ¿Por qué está pasando? No solamente irse más allá de la conducta del niño. O de ese momento. Pero momentáneamente, fíjate, ¿no? Yo trabajando en daycare, a lo mejor estaba cuidando un niñito aquí y de pronto veo que el otro anda por allá que se va a lanzar por el tobogán y yo pego un grito. Exacto. ¡Epa! Pero no es ni de maltrato, por favor. No, ni para nada. Ni de rabia. Es más bien como, coño, estoy cuidando a un niño. Exacto. Sí, pero me gusta eso. Pero es eso. Entender bien el contexto. El contexto. Es que tú no puedes nunca, yo como docente lo digo, nunca etiquetar o dar un diagnóstico sin ver un contexto. Yo tengo que irme así hacia atrás y poder visualizar todo lo que pasó, hasta como una película, irme atrás. Por eso es que un docente tiene que estar disponible, ¿verdad? Disponible, no solamente presente, tiene que estar presente, disponible para poder responder con una sensibilidad que ese niño se merece. Pero previo a eso, yo como directora de un centro tengo que darle a ese docente el espacio para que él pueda de verdad autoevaluarse y decir, aquí estoy cometiendo un error. Yo necesito hablar con mi director y decirle, mira, no me sirve este horario. Yo puedo trabajar de este horario a este horario, porque hasta en eso tú tienes que tener condescendencia, tú tienes que proteger, tú tienes que mira, lanzarle la alfombra roja a esa docente. Claro. Tú tienes que lanzarle esa alfombra roja a la docente, por supuesto ponerles exigencias que son una columna vertebral y que tiene que haberlas sí o sí, que no son negociables, pero yo tengo que darle a ella lo mejor, para que ella dé lo mejor a esos chiquitos que me dan trabajo. Eso, a ese punto quería llegar. Y me encanta, porque creo que cuando alineamos esas capacitaciones, que no solamente tienen que ver con el docente, y lo hablo yo porque yo que estaba en la parte educativa, yo siempre digo, hay que pensar también en nosotros. Sí. No es solo, como lo dices tú, ¿no? Mirar el contexto de lo que en algún momento
por lo que haya pasado, de pronto perdí la paciencia, Sí. de pronto se ve mal, pero a lo mejor lo agarro de manera inadecuada en ese momento, pero ahí voy. O sea, ¿qué pasó antes? ¿Cómo estoy proveyendo yo de materiales, de capacitaciones? No es nada más la que me dé el Estado, porque No. también la gente puede buscar de manera privada, y de hecho lo conversaba con otra persona que tiene daycare, y ella es la directora del daycare, pero ella me decía, Mari, ¿es que tú crees realmente que yo necesite meter a alguien que venga a hablar de las emociones? Pero es que si ya les están dando pruebas y ya les están dando capacitaciones en el Estado. Y yo le digo, cuando tú tienes tanto personal con niños pequeños y además en un aula donde hay diferentes tipos de niños, tú necesitas proveer a estas docentes de herramientas emocionales que les permiten sostenerse en momentos de caos. Y quiero completar esto maravilloso que acabas de decir. No es lo mismo una capacitación que tú la haces como estandarizada, a que yo como educadora, con experiencia como proveedora, vaya y estudie unos días antes cuáles son las necesidades de cada uno de esos salones, de qué es lo que le veo a cada una de esas docentes, y yo preparar con ese mismo título que quizás exige el Departamento de Texas, pero dentro de la realidad de ese daycare, del contexto, de esa correcto. comunidad, porque no es lo mismo trabajar con una comunidad que tenga bajos recursos, donde niños a lo mejor lo máximo que hacen es ir a un McDonald's porque no Ya. tienen recurso económico, a ir a un contexto de niños que tienen la posibilidad Sí. de experiencias mejores, lamentablemente, no por los niños, sino por los otros niños, y entonces mi contexto y mi planificación tiene que ser distinta. Correcto. Pero para poder llevarlos a los que están aquí, llevarlos aquí, no para ponerlos más aquí. Correcto, ¿Me explico? sí. Pero ahí influye hasta el personal de limpieza. Ay, Dios mío, yo tengo que todo el preparar mundo. personal de limpieza, tengo que preparar a la persona que entre y recibe ese niño para trabajar el proceso de adaptación como debe ser. Sí. Porque hay una frialdad terrible donde te dicen, bueno, yo no vine aquí. A mí me lo decía mi directora hace muchos años. Yo no vine aquí a querer a nadie ni que me quieran. Ay, aquí no, hacen qué esto, terrible. y desde la entrada ya arrancaban al chamo a su mamá. Niñitos de 3 años que jamás se habían separado de su niñito. Horrible, Y sus me ojitos muero. llenos de pánico tenían que empezar a aplastar su emoción. ¿Y qué pasa? No. Eso maravilloso que tú tienes que estar armando ahora. Un foro de salud mental, porque cada día se nos desmorona y no entendemos que es desde allá abajo que tenemos que trabajar muy fuerte. Ahora bien, en esta parte del programa viene una de mis áreas favoritas, ya para cerrar, pero no es porque no la vaya a seguir teniendo en los programas, al contrario, vamos a seguir grabando cosas lindas con Eli. Yo siempre le digo a mis invitados que me regalen 5 píldoras para el alma, 5 vitaminas que le podamos dar a las personas que las escuchen, desde el contexto en que tú quieras, educativo, espiritual, del ser, las que tú utilices, que te permitan a ti poner los pies en la tierra, sentirte agradecida, tener un nivel de salud mental que, digamos, a pesar de las adversidades, te mantengas estable emocionalmente, puedas continuar. ¿Cuáles serían esas 5 píldoras? Bueno, creo que hay una píldora que abarca toda, que es el amor hacia nosotras mismas. Si yo me amo, voy a acercarme a hacer cosas que amo hacer. Y si yo hago cosas que amo hacer, voy a poder dar lo mejor de mí y voy a poder impactar a todos los que me rodean. Ok. ¿Cuál otra píldora? Son 5. Oh, my God. Cuando hablamos de píldoras, por ejemplo, yo utilizo una que me encanta, que es Dios. Bueno. Se levanta y se toma esa píldora Sí. antes de agarrar el celular. Sí, inmediatamente. En lo que tú abras tus ojitos, como está aquí. Él es el que nos guía, definitivamente. Él es el que no nos suelta. Pero tenemos que tener ese corazón abierto para poder escuchar, para poder escucharlo y seguir adelante, sin duda alguna. ¿Cuál sería la tercera? Esas van 2. Buscar siempre amigos y un soporte, una red de apoyo de personas que trabajen con tu mismo código, Sí. Y salir adelante. Como tu propia red de apoyo vitaminas. Como tu propia red de apoyo vitamina. Sí. ¿Qué otro sería? A ver, 4. Pensemos. Como Amar la educación infancia. continua. Mira, yo amar la infancia es la vitamina más hermosa cuando recibimos ese chiquitico que confía 100% en nosotros y llenarnos de esa vitalidad que tienen ellos. Creo ok. que eso es maravilloso, llenarse en este rubro mío, llenarme
de esa energía llena de vida, llena de empatía que tienen esos chiquitos. Y creo que el otro rubro es tener empatía por todos, empatía y respeto por todas las personas que nos rodean. Bueno, mis amores, y esto fue Elisa Cárdenas de Educarte Childcare, y ahora, bueno, Educarte Training Center, donde damos consultoría integral de alta calidad para proveedores de cuidado infantil, donde trabaja también con la parte de mentorías para lo que son las dueñas de daycares o para aquellas mujeres que deseen comenzar a emprender en el área de daycares o cuidado infantil. Ya saben que es un rubro bastante lucrativo. También hace lo que tiene que ver con inspecciones, preparar a todo ese personal, todos esos home daycares o daycares, incluso a padres. Exactamente, a los padres. De verdad que esta mujer es una cosa bellísima y este emprendimiento me llena de mucha felicidad, porque creo que en la medida en que tengamos más gente trabajando en pro de la educación, mejores seres humanos a futuro vamos a tener. Y cuando educamos un niño, educamos una comunidad, educamos un país, educamos la historia y dejamos un legado que necesitamos dejar como persona. Dicho esto, me despido. Gracias. Gracias a todos. Les voy a dejar aquí Marisa, la cuenta de Eli para que usted la pueda seguir. Aquí abajo va a encontrar toda la descripción, donde la puede conseguir, sus números de teléfono y todo eso. Nos vemos en un episodio más de esta Tu Hora de Catarsis. Bye bye.